Es de entender entonces que las competencias se remiten a, vuelvo a repetir, a algunos dicen a virtudes o talentos individuales. Yo quiero afirmar la idea que una competencia o sus competencias o mis competencias son únicas y privadas de quien la posee. Lo importante, el concepto importante que trabajamos en educación desde una metodología activa, que la competencia es una combinación de componentes personales. Si usted lo ve, vamos del mundo real, de lo concreto, los conocimientos, las habilidades cognitivas, la motivación, que tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestra emocionalidad, ¿no? De componentes sociales, conocimiento de los contextos, de conductas, acciones, comportamientos, iniciativas, etc. Entonces, nuestras competencias responden efectivamente como un marco instrumental, como un marco operativo, ¿no? Como un marco de acciones en la búsqueda de metas, en la búsqueda de cumplimientos de objetivos, en la meta de lograr aprendizaje significativo. Implica necesariamente que el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes va a responder al uso instrumental precisamente, práctico, ¿no? Reflexivo, afectivo y emocional de la construcción del conocimiento. Primero construimos conocimiento. Usted construye conocimiento desde un razonamiento estratégico. Usted va construyendo conocimiento. Y en la medida que construye conocimiento, va articulando este mundo cognitivo de asociaciones mentales, obviamente, simples, complejas y puras. Y las va a adecuar y las va a adaptar a las necesidades del aprender a aprender. Lenguaje, historia, inglés, electrónica, mecánica, qué sé yo, manejo de ciertos instrumentos, etcétera, etcétera. En consecuencia, nosotros salimos al encuentro del conocer orientado a un aprendizaje significativo con nuestras competencias, ¿no? Ya, de nuevo el modelo. En la educación superior la competencia supone poner en acción, miren, todos estos contextos. Es decir, usted en la educación superior, en la vida universitaria, en la educación tecnológica, en la educación industrial, en la educación agrícola, ¿no? Corresponde un accionar, una dinámica permanente. Y partimos de la idea que son acciones, destrezas, ¿no? Que las desarrollamos a través de las herramientas que el profesor, la profesora, selecciona para un tipo de actividad determinado y definido. En ese sentido, entonces, reconocemos que estas competencias son siempre necesarias. Como una conclusión que siempre cuando se trabaja con metodología de proyectos se piensa, la metodología de proyecto, 1, busca resolver problemas simples o complejos. ¿Solo eso? ¿Solo resolver problemas simples o complejos? Podríamos intencionalmente sostener que ese es el camino, el inicio del camino, el inicio de la vía. Y más se complica en el mapa cognitivo del sujeto que aprende. ¿Qué tipo de problema? ¿Contingente o emergente?
El problema contingente en nuestros diseños de aprendizaje es que efectivamente a lo mejor no seleccionamos la herramienta precisa. No entregamos la estrategia definida para una acción de aprendizaje. No generamos las rutinas y los climas de aula para que las personas que aprenden a aprender se desarrollen integralmente, en forma holística, con armonía de aprender a aprender, ¿no? Y aquí entonces, otra idea eje, reconocemos a las competencias como un conjunto holístico y dinámico que solo es definible y medible en la acción de los contextos en que se desarrolla, ¿no? ¿Dónde medimos las competencias del reflexivo? En su pensar. ¿Cómo la medimos? En lo que él piensa, ¿no? ¿Cómo medimos? ¿Cómo sabemos si es viable, medible y cuantificable el liderazgo del activo en un grupo de iguales? Porque si usted le pregunta a los estudiantes en la sala de clase, estimados estudiantes, pónganse de pie todos los que son líderes en este grupo. Es posible que de los 40, de los 30, se pare el 10%, el 15%, el 20%. Le preguntamos a uno de ellos, ¿qué lidera usted? Mi grupo de amigos. ¿Qué lidera usted? Un grupo de amigos en mi barrio. ¿Qué lidera usted? A los jugadores de mi club deportivo. ¿Qué lidera usted? Un grupo de iglesia. ¿Qué lidera usted? Un grupo político. ¿Qué lidera usted? A mis hermanos menores. Es decir, él tiene claro y distinto lo que es liderar un grupo humano. Implica necesariamente que ese sujeto posee la habilidad, el valor, la habilidad cognitiva, el valor, ¿no?, de carácter afectivo-emocional o el valor moral para convocar primero. Porque el líder primero convoca y luego entonces establece ciertos marcos normativos para persuadir y convencer a su grupo y liderar grupo, ¿no? Cuando trabajamos nosotros en el área del rol y función de los equipos directivos, el liderazgo es prioritario. Cuando trabajamos nosotros el modelo del profesor del siglo XXI, liderazgo pedagógico ante todo, porque es una característica holística, ¿no? Donde se combinan conducta, actitudes, disposiciones, ¿no?, solidaridad, compañerismo, la capacidad de acompañar al otro, la capacidad de orientar al otro, la capacidad de apoyar y estar con el otro. Implica necesariamente que estas competencias, de las cuales la mayoría de los modelos educativos del mundo hoy le dan una alta relevancia, ¿no? Aprendizaje por competencias. Usted mismo a lo mejor se pregunta, ¿qué competencia? ¿Cuál es el perfil de competencia requerido? Ya veremos. ¿Cuáles son las competencias básicas que tenemos que fortalecer? ¿Cuáles son las competencias básicas que tenemos que dinamizar, trabajar, instalar y obviamente desarrollar? Ya reconocemos entonces que el conjunto de competencias está orientado a los perfiles, ¿no? Y en el ejemplo que tomé aquí para ustedes, ¿qué es lo que es un perfil académico docente? Un conjunto de competencias, actitudes y valores. Entonces, cuando usted va a una entrevista de trabajo, o va a una entrevista profesional, o va a una entrevista para acceder a un curso de posgrado en una universidad, ¿no?, ¿qué le pregunta el entrevistado? ¿Cuál es la pregunta eje de la persona que selecciona? Deme los rasgos relevantes de su perfil profesional docente. Y usted parte trabajando inmediatamente el perfil básico, propuesto por el Consejo Mundial de Educación, la OECD, etc.
y usted le dice, mire, una de mis competencias, habilidades, destrezas y valores altamente desarrollada con mis estudiantes los últimos 10 años de trabajo es la asertividad, personal y profesional. Porque hay asertividad personal y hay asertividad profesional, ¿no? Trabajo muy fuertemente también la prudencia, trabajo muy fuertemente la tolerancia, trabajo muy fuertemente en el apoyo al otro, etcétera, etcétera. Está dando rasgos de su perfil. Luego, ¿dónde se forman los perfiles? ¿Dónde se fortalecen las competencias? Obviamente en el jardín, en la escuela media, en la educación media técnico-profesional, etcétera, etcétera. Pero los perfiles siempre se están adaptando, los perfiles siempre se están reconstruyendo, ¿no? Implica necesariamente que también cada profesión tiene su perfil, ¿no? Cada profesión tiene su perfil. Vamos al dentista, vamos al cirujano, vamos al kinesiólogo, y uno ya presupone, siempre presupone, el perfil que debe tener ese profesional de la salud. Y entonces usted sale de la consulta y dirá, ¿en qué universidad habrá estudiado este señor? ¿Cuándo nos preguntamos eso? ¿Cuándo concurre ese dilema cognitivo? Evidencia empírica. Alguna vez, hace unos 5 años, visité a un médico, cardiólogo. Entro y me mira y me dice, usted señor tiene, ni siquiera me dijo tiene rasgo, usted es hipertenso. Inmediatamente por mi mente cognitiva pasó una reflexión, ¿cómo me dice este médico que yo soy hipertenso si todavía no me sentaba? No había revisado ningún certificado mío. Entonces me dijo, yo siento que usted es hipertenso porque a lo mejor no maneja la ansiedad, no maneja el estrés, no maneja los elementos que lo alteran. Yo seguí en la reflexión. ¿Qué hace? Le conté lo que hacía. Me dijo, entonces usted es hipertenso. ¿Cuál cree que fue mi reflexión? Una eminencia, tuve la oportunidad de... me dije a mí mismo, salí de su consulta, me dio una serie de exámenes, salí de su consulta e inmediatamente me dirigí al mesón donde están las niñas o personas que dan hora. Como 5 o 6. Entonces le dije, señorita, yo quiero una nueva hora de atención con cualquiera de esos cardiólogos que están allí. ¿Qué le pasó? Me dijo. Le dimos el mejor. Fui prudente, cerré mi boca. Y la puse en un dilema cognitivo, tipo 6 de la tarde ya. Le dije, señorita, ¿por qué cree usted que estoy pidiendo otro experto, otro médico, otro especialista? Me dijo, bueno, generalmente la gente que tiene buena formación cultural quiere tener 2 criterios. Le dije, cuando hable con su médico, este médico en particular, dígale de mi parte que a él le falta a lo menos un elemento de asertividad, de buen trato, ¿no? Es más, para que vean el valor de ese profesional, eso no significa que todos sean iguales. Primer indicador, no atendía por FONASA. Segundo indicador, tampoco atendía por ISAPRE, es decir, un especialista, según él, sobrecalificado y por lo tanto era atención solamente privada. El perfil. El perfil entonces nos permite ingresar, desarrollar, planificar una actividad definida, ¿no? En este sentido, usted permanentemente en su accionar, en los talleres, en el grupo de encuentro con sus iguales, con sus estudiantes, en distintos espacios, está generalmente entonces modificando, cambiando, ¿no? O mejorando las prácticas de aula
en función de los objetivos establecidos. Y allí concurre a sus competencias, ¿no? Uno concurre a sus competencias. Y usted dirá entonces, voy a hacer un ejercicio de tolerancia activa. Cierro con el ejemplo. Frente a ese médico que ya les cuento, que fue una evidencia empírica real, cuando llegué a mi casa le comenté a mi señora y le dije, mira, hice un ejercicio de tolerancia activa. Hice un ejercicio de prudencia, diría Aristóteles. Cerré mi boca. No caí en la provocación. Continuamos.